partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos justamente en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que ores conmigo diciendo: gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Una enseñanza titulada La vista dada por Dios, a través de esta consigna: ¿a quienes vino a dar vista el Señor? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias por esta palabra que estamos por compartir. Muy bien, queridos hermanos, preparado todo el terreno como siempre. Vengo, el Espíritu me ha puesto a hacer un estudio sobre Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, que lo confirma el profeta Isaías, en Isaías capítulo 61. Es una palabra profética. En Lucas 4 el Señor empieza su ministerio de trabajo. En el capítulo 3 había sido bautizado. En el capítulo 4 es llevado por el Espíritu al desierto, es tentado por Satanás, él vence a Satanás con la palabra y empieza el ministerio. Y cuando empieza el ministerio, él va a la sinagoga, justamente a Belén de Judá, a su tierra donde había nacido, y le toca predicar ese día, como un pastor que va a predicar. Y justo que va a predicar, no es casualidad, sino que él ya sabía, siendo el mismo Dios, toma de la Torá el libro de Isaías 61, lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por supuesto, luego él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, y por ese motivo lo quisieron apedrear, porque consideraban que era una blasfemia, lo cual significa que estaban ciegos. Ellos no podían ver al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, a quienes ellos estudiaban, los sacerdotes levitas, a quienes ellos anunciaban. Imagínense durante cuántos años se venía anunciando, y generación en generación, la venida de un Mesías. Y sin embargo, cuando el Mesías estaba leyendo Isaías 61, que todavía no existía, por supuesto, el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, frente a ellos estaba Dios. Y sin embargo, ellos no lo podían ver. Ellos no lo podían ver. Y es muy triste, ¿no? Por eso vemos que la palabra del Señor es muy clara cuando dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ahí no es casualidad también lo que pasó con Tomás cuando él resucita en Juan capítulo 20, en el versículo 26 al 29, en contexto él dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados, y cuántos más recibirán los que sin ver crean. Entonces vemos que la vista dada por Dios, titulada La vista dada por Dios, va más allá de lo que vemos. Es aprender a ver de una forma espiritual. Nicodemo, siendo un maestro, en Juan capítulo 3, lo visita al Señor a medianoche, y en el versículo 3 le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces no podemos tampoco pretender que haya personas nuevas que puedan ver, porque no se ha desarrollado esa vista. Por ejemplo, yo no tenía desarrollada esa vista espiritual hasta que
empiezo a tener mucho contacto con el reino de Dios y mucho contacto a través de la Sagrada Escritura con el Espíritu Santo, lo cual me hace ver muchas cosas que dice, pero pastor, ¿cómo sabía esto? ¿Cómo es que usted vio esto que yo no lo veía? Y es justamente, para eso son las enseñanzas, para eso el Señor nos ha dejado el manual de instrucción. Hay muchas cosas en mi vida que no he logrado ver y por ese motivo muchas veces he caído en pozos, muchas veces he tropezado. Por eso hice una prédica, que tu tropezón no sea una caída. Por supuesto, hay momentos que son caídas y el Señor nos toma la mano, nos vuelve a levantar, pero ya nos prepara y nos da la vista para que no volvamos a caer. No se olviden que en Lucas capítulo 6, versículo 39 dice el Señor que un ciego que guía a otro ciego caerán ambos en el mismo pozo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en muchas áreas de nuestras vidas, con nuestras amistades que tengamos, que pueden estar ciegos y llevarnos por caminos que a Dios no le gusta, o incluso tener cuidado en todas las denominaciones de congregaciones que hay en el mundo, que si de repente el pastor, que es el guía de las ovejas, está ciego, el peligro es que las ovejas pueden caer. Por eso es que el Señor le dijo a los sacerdotes de ese tiempo que ellos eran ciegos y guías de ciegos, y que ellos no iban a entrar al reino de Dios y tampoco dejaban entrar a otras personas, justamente por esa ceguera espiritual. Entonces, cuando acá en Lucas 4:18 dice dar vista a los ciegos, la persona consideraban que esta vista a los ciegos era literal. ¿Pero por qué? Porque los ciegos, hay en los evangelios que se mencionan la vista a personas que estaban ciegos, y esas vistas que él le hacía recuperar la vista era un ejemplo de la manifestación de la gloria de Dios, pero al mismo tiempo era un ejemplo que él estaba poniendo porque quería hacer ver al pueblo de Dios que si él podía dar vista a un ciego, literalmente, dar vista a un ciego espiritual es más difícil que dar vista a un ciego literal, porque las cegueras espirituales, que son religiosidades, por eso en este tiempo hay cegueras espirituales cuando la persona, hay un espíritu de fariseísmo. Lamentablemente eso se mantiene y se va a mantener por todos los tiempos, y eso es muy peligroso. Entonces, cuando cae esa ceguera espiritual, justamente si los fariseos se dejaban instruir por quien era el maestro de los maestros, ellos podían conocer la verdad y ser libres, como le había hecho mención en Juan capítulo 8, en el contexto del 32, pero arranca desde el 31 en adelante, haciéndole notar muchas cosas. Pero bueno, es muy lindo, queridos hermanos, compartir todas estas enseñanzas, que es permitido por Dios para bendiciones de todos ustedes. Vamos a ir al desarrollo y, como siempre los digo, ¿están preparados para más? Estoy seguramente que sí. Por ejemplo, cuando él dice vista a los ciegos, el Espíritu me marcaba algo que es muy importante. Yo digo me marcaba porque en Juan 14:26 dice que Él me va a recordar mientras yo vaya predicando. Sí, ahí lo dice. Y me está recordando Mateo, me está llevando el Espíritu Santo a Mateo capítulo 13. Y voy a ver, creo que está entre medio el versículo 16. Vamos a ver si es así. Dice así: pero bienaventurados vuestros ojos, ahí está, ¿ve? Porque el título es la vista dada por Dios. Y acá dice en Mateo 13, versículo 16, dice, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Cómo vuestros ojos? Bueno, yo te digo en este momento a vos, tocate si querés los ojos. Son bienaventurados, porque desde hoy Dios te va a dar una vista que vas a ver más allá del problema que estás teniendo. Y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Qué estaban viendo? ¿O qué estás viendo? Si estás viendo al problema, le estás dando poder al problema. Si tenés un espíritu de enfermedad, ya sea un tumor, ya sea un quiste, ya sea cualquier tipo de enfermedad, ya sea en la sangre, los huesos, y te concentras en eso, le estás dando poder a eso. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, pero Dios quiere hacerte ver algo más. Si en este momento vos me haces caso y cerrás tus ojos y te proyectás lleno de luz, tocándote esa área donde crees
que el médico te dijo que hay un tumor, una enfermedad, el milagro sucede, ha sucedido en el tiempo del Señor, sucede en este tiempo. Que así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Esto no quiere decir que dejes de acercarte a un médico a hacer un tratamiento. Lo tenés que hacer, todas las cosas hay que hacerlas. Pero también los milagros suceden. Él puede actuar de muchas formas con el milagro. En este momento, en la oración, ha actuado en las personas por fe. Hay personas que le va a llevar un poco más allá, pero al mismo tiempo igualmente en la fe lo va a sanar. Va a usar la ciencia, los médicos, para que salga todo bien. Amén, queridos hermanos. Entonces acá el Señor dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y luego recalca, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, hay personas que hay en el mundo en este momento que están queriendo escuchar esto que están escuchando y no lo están escuchando. Pero bienaventurado vos que en este momento estás escuchando. Porque por eso Dios ha permitido que esto quede registrado en las redes sociales del YouTube, en las redes sociales de TikTok, en el Facebook, en Clases Bíblicas Ferreira. ¿Para qué? Para que puedas experimentar lo que estás viendo. Porque en este momento estás viendo espiritualmente, tu mirada es espiritual. ¿Vieron hace un momento? Ustedes se proyectaron que estaban viéndose sanos. Si yo a alguno de ustedes les pregunto, ¿conoces la puerta de tu casa? En estas milésimas de segundo, sin haber ido a tu casa o estando en donde estés, ya viste tu casa, la puerta de tu casa. ¿Y cómo la viste? Porque entraste a otro nivel, no natural, sino sobrenatural, que es espiritual. La mujer del flujo de sangre, cuando lo vio al Señor en medio de la multitud, nadie sabía lo que ella estaba visualizando en su mente. ¿Y qué visualizaba? Y dice la palabra que ella visualizaba diciendo estas palabras en su mente. Si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sanada. Y fue así. Nadie sabía. Pero ella, ¿qué hizo? Ella vio más allá. ¿Y quién estaba dando esa vista? El título es La vista dada por Dios. Dios tocando a esa mujer que hacía 12 años, que se movió por muchos médicos para ser sanada y no podía, porque Dios estaba permitiendo que se acerque a Él. Lo que les quiero decir es que tu enfermedad muchas veces deja que el Señor suceda para que te acerques más a Él. Y cuando te acerques a Él, dice, si tan solo te tocare, Señor, seré sanada. Y el Señor le dijo, ¿quién me ha tocado? A propósito. Los discípulos dijeron, todos te tocan, Señor. Pero hay un poder que ha salido de mí. Y ahí vemos que Dios es un espíritu de poder. Ese espíritu de poder está saliendo en este momento de mi boca porque soy un instrumento de Dios y vos poder ser sana. Solamente tenés que enfocarte y visualizar y proyectar en tu mente y en tu corazón como lo hizo esta mujer. ¿Cómo puede ser que los ciegos que estaban ciegos podían ver que por ahí pasaba el Mesías y gritaban, ¡Hijo! ¡Hijo de David! ¿Se imaginan? ¿Cómo es que el ciego veía y la multitud no lo veía? ¿Cómo es que la multitud miraba y no sabe quién es este? El hijo del carpintero. Sin embargo, un ciego lo podía ver. Ese es el enfoque, queridos hermanos. En Lucas capítulo 8, versículo 9, leanlo completo, nos pone el Señor de manifiesto un ejemplo muy fuerte. El Espíritu me ha llevado hasta acá. Los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Nuevamente, el Espíritu Santo, la Escritura nos lleva a que viendo no ven. Muchas veces nosotros, la denominación, yo pertenezco a Yeshua, somos de Él. Mi pensamiento pastoral es que le pertenezco a Él.
Por ejemplo, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo le pertenezco a Él. Y a los que van a congregarse les enseño que le pertenecemos a Él. O sea, yo no pertenezco ni al Pentecostés, ni al Católico Apostólico Romano, ni al Testigo de Jehová, ni a la elección judía. Yo no le pertenezco a nadie, porque dice que Él nos hizo libre. Segundo de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces no nos atamos, ni enseño que se aten a una religión, sino que pongan la mirada solamente en nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida, y la única forma para llegar. Y así está estipulado, así está escrito. Después todo lo demás es obediencia, todo lo demás es enseñanza, todo lo demás nos sirve para que los que somos hombres de Dios, Hebreos 13:17 dice, sujétense a los pastores porque ellos velan por vuestra salvación. Significa que nosotros como pastores pastoreamos a la oveja, pero no significa que yo te voy a hacer que seas preso de mí o de mi ministerio, porque somos libres con Cristo. Amén, queridos hermanos. Entonces el Señor acá está diciendo que Él habla de parábola. Imagínense una parábola. Una parábola era algo que Él describía, en la cual te hacía viajar, como que te hacía mirar. Por ejemplo, en Mateo 13 nacen las parábolas y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y de repente una semilla cayó acá, otra semilla cayó allá, otra semilla allá, 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 hasta que cae en tierra fértil. De repente las personas que le estaban escuchando, ¿estaban viendo? En realidad no. Hay personas que escuchaban literalmente lo que le estaba diciendo, pero no estaban viendo en dónde estaba cayendo la semilla. Es decir, yo le puedo mirar al hermano Mauro, para poner un ejemplo, ¿no? Él me mira, mire querido Mauro, yo tengo acá una semilla, proyecte que tengo una semilla acá en la mano. Y yo le pregunto a usted, ¿qué ve? ¿Y usted qué me va a contestar? Una semilla. Y sin embargo yo le digo, yo veo la siembra y la cosecha. Entonces estoy viendo más allá de lo que usted ve. Entonces hay muchas personas que solamente ven la semilla y no ven la reproducción de la semilla. El sembrador vino a sembrar. Dios está sembrando en este momento y yo estoy viendo multitudes de almas que van a ser salvas, multitudes de almas que van a escuchar la palabra. El Señor en un momento lo habían dejado solo y parecía que Él fracasaba su ministerio. Pero el árbol crecía y ha crecido y muchos vienen a anidar y también dan muchos frutos y demanda dar frutos. Entonces eso es un mensaje espiritual. ¿Cómo estás viendo tu casa? ¿Todavía no está terminada? Bueno, mírala terminada tu casa. A mi esposa cuando en un momento me dijo, vamos a adoptar porque parece que no voy a poder ser mamá. Y yo le dije, desde hoy en adelante vamos a mirar con los ojos de Dios. Quiero que mires a tu hijo en tus brazos, cuidándolo, criándolo. Lo vamos a ver de esa forma. Cuando lo dije esa misma noche yo lo soñé a mi hijo. Y estaba al lado, en el medio de nosotros sonriendo. Y hoy lo veo y es lo mismo, Dios me lo hizo ver. Eso es espiritual. Y luego mi esposa lo proyectó en sus brazos y hoy en día está. Ahora, por ejemplo, no viene a la radio porque está con el bebé cuidando, porque ya se crió y hace mucho desorden, ruido. Queremos en lo posible llevarle una enseñanza sin tanto bochinche, como dice el Tucumán. Pero no significa que no lo estamos instruyendo para la obra, porque cuando la palabra dice oren al Padre para que envíe obreros a la mía, están los obreros. Esos son los obreros, hijos espirituales. Yo en mi casa serviremos al Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Y acá vemos, queridos hermanos, que cuando en Lucas capítulo 8, del 9 al 10, Él empieza a decir a sus discípulos, le preguntaron diciendo, ¿qué significan estas parábolas? Lo que significa es que ellos no podían ver lo que significaba, no podían ver, no podían visualizar, como en este tiempo mucha gente no entiende las parábolas. Para poder ver una parábola, tenés que orar, tenés que estar muy involucrado con el Espíritu Santo de Dios y pedirle la sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice, pidan la sabiduría a Dios y Dios le va a dar. Entonces, es muy importante poder ver
Entonces cuando ustedes escuchan una enseñanza no van a quedar confundidos. ¿Por qué? Porque ya está desarrollada y están se citan los textos que confirman lo que estoy hablando. Por lo tanto, no puede ser una prédica de confusión, porque Dios no es Dios de confusión. En el versículo 10 les dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios. Esto significa que les he dado a los que están en discipulado, a aquellas personas como el que le está hablando y todos aquellos que han dejado todo para servir al Señor. Entonces Dios le da, porque saben que lo que nos es dado, gratis nos da y nosotros lo tenemos que compartir. Yo lo que estoy compartiendo es de lo que me fue dado. Este alimento que le estoy compartiendo me fue dado para que ustedes lo puedan recibir para sus beneficios. Pero cuando dice, pero a los otros les hablo por parábola, dice, para que viendo no vean. ¿Cómo para que viendo no vean? Y oyendo no entiendan. Estos textos lo confirman también en Mateo capítulo 13, recalca lo mismo que en Lucas capítulo 8. Por eso él en el versículo 18 de Mateo 13 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y empieza a explicar qué significa la palabra del sembrador. Por lo tanto, la palabra del sembrador ya ningún hombre de Dios puede explicarla, porque ya está explicada acá. Acá ya la explicó. Y explicó el significado de la palabra del sembrador del Señor. Y esa parábola explicada, luego que hacen los discípulos, la pueden asimilar y entender. ¿Para qué Dios quiere que ellos la asimilen y la entiendan? Porque estaban a solas con el Señor en el discipulado. Para que luego la compartan con otras personas como nosotros la estamos compartiendo. ¿Sí? Nadie, por eso es que le dejó escrito a los apóstoles en Mateo 5, del 14 al 16, que no se puede guardar esa luz que nos es dada, sino que hay que iluminar en la casa y delante de los hombres. Todo, por supuesto, enfocado en la palabra del Señor. ¿Qué pasaba en ese tiempo en Israel entonces? Los sacerdotes de ese tiempo viendo no veían. Por eso ahora el Espíritu me llevó a Juan 9, ahí lo vamos a ver qué pasó en Juan capítulo 9. Pone un ejemplo que es muy fuerte para que ustedes lo puedan entender. Lo voy a resumir así de esta forma. Ustedes lean lo completo Juan capítulo 9. En el versículo 6 y 7 de Juan capítulo 9 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, recuperó la vista. Pero si leemos el contexto del versículo 1 en adelante, yo voy a viajar hasta Juan capítulo 9, y hay algo que le dicen los apóstoles. Vamos a arrancar del 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Acá vemos que es de nacimiento. Increíblemente, lo que está marcando la Biblia, mirándolo yo espiritualmente, ahora lo comparto con ustedes, para los que no, algunos que sí lo saben, hay otros que no. Hay un hombre que es ciego de nacimiento, lo cual a mí me indica que el fariseísmo y el espíritu que tenían los sacerdotes de ese tiempo ya venía de nacimiento. Eso indicaba algo que podía ser peligroso. Pero nos sorprende la Escritura cuando le preguntaron a sus discípulos. Ahí entran los discípulos en acción de nuevo diciéndole: ¿qué significa cuando dice y le preguntaron a sus discípulos? Vieron que hace un momento hemos visto que en Juan 8 le preguntaron también por qué le hablan por algo. Esto representa que nosotros los hombres de Dios, ¿qué hacemos permanentemente? Le preguntamos a Dios. Yo hago una predica: Señor, ¿qué significa esto? A ver, Padre, ¿por qué esto? Señor Yeshua, ¿y esto? ¿Y Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y el Espíritu, ¿qué hace? Te va guiando, y así nace una enseñanza. Entonces vemos acá, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor y Salvador dice de la siguiente forma: y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? Y este es un tema muy delicado, porque muchas veces nosotros como cristianos decimos: ese es por culpa de los pecados de tu padre, ¿no? Le está pasando esto por culpa de los pecados del padre. O de repente decimos: algo habrá hecho
Por eso está así. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están con Cristo. Es decir, que cuando ya estamos con Cristo, somos nueva criatura, por lo tanto los pecados de nuestros padres ya no nos tienen que afectar, se corta. Mucha gente atrae incluso enfermedades porque dice: no, si mi papá es pelado, yo voy a ser pelado. Se está declarando eso y le va a pasar. Hay gente que dice: mi mamá tuvo tal cáncer o mi papá y después me puede pasar y le va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero el que teme lleva en sí castigo, porque no ha sido perfeccionado el amor. Que esto te lleva al libro de Job capítulo 3 versículo 25, 23, 25, exactamente en el 25 ahí dice: eso que me temía me aconteció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos nacido y no somos de Cristo, el Isaías 53 cuando dice que Él se llevó nuestras enfermedades, que por su llaga hemos sido sanados, no nos tenemos que concentrar en lo que le haya pasado a nuestros padres, porque Cristo nos hace nuevas criaturas. Ya cuando nacemos de nuevo, te imaginas, Él es el alfarero, te forma de nuevo cada uno de tus órganos y te hace a su imagen y semejanza espiritualmente, en la vista espiritual. Tomen todo esto y está bueno que en oración digamos: Padre, soy nueva criatura, me declaro templo de Dios y el Espíritu Santo limpia este cuerpo de todo espíritu de enfermedad, porque soy templo del Señor. Y si un espíritu de enfermedad, declara conmigo esta palabra, quiere dañar este templo, Dios lo destruirá a él. Amén. Esto que estoy diciendo está escrito en la palabra, en la epístola de Corintios, queridos hermanos. Entonces vemos acá en Juan capítulo 9 que le responde el Señor a los discípulos: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo que las obras de Dios se manifiesten en él? Mas es necesario hacer estas obras. Y ahí a continuación, ¿qué hace el Señor? Empieza a implementar la sanación. Entonces, ahí entra el versículo 6 y 7, en donde Él escupió en tierra. Es un texto bíblico que uno se pregunta: ¿cómo? ¿Que saliva así? Escupe en tierra, hizo lodo con su saliva, y ahí que estamos viendo. Estamos viendo propiedades de Dios. O sea, una saliva de Dios tiene propiedades de sanación. Al hacer el lodo, que es barro, nos está llevando rápidamente a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, en donde nos muestra que Él nos ha formado justamente del polvo de la tierra. Hizo lodo, hizo barro, es alfarero, y unta con ese lodo, que está mezclado con la saliva de Dios, en los ojos. Por ejemplo, yo en este momento espiritualmente, ¿qué estoy haciendo? No se sorprenda, mire, estoy escupiendo, estoy haciendo lodo, estoy untándole en tus ojos, pero en tus ojos espirituales. Eso estoy haciendo, aunque parezca chocante. En ese momento, por supuesto, los que estaban mirando habrán dicho: che, ¿quién es? Por eso lo trataban de brujo, pero no entendía, porque no podían ver quién era Él. Y Él hace las sanaciones como quiere, cuando quiere, donde quiere, pero todo lo que hacía tenía un trasfondo espiritual que ellos no lo podían ver. Pues yo, sin embargo, lo estoy viendo. Yo, al leer Juan 9:6, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo Génesis 1, Génesis 2, la creación, de cómo Dios creó al hombre. Y le dijo, versículo 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y no es casualidad la palabra enviado, porque Él fue enviado por el Padre, mas luego nos ha enviado a nosotros. En Juan capítulo 20, cuando Él resucita, Él dice: pasa a vosotros. En el versículo exactamente, arranca desde el 20 al 23, Él dice: como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, dice el versículo 22, sopló, le digo: reciben el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya reciben el Espíritu Santo y hay un soplo de parte de Dios, puedes hacer todas estas cosas en forma de oración. Entonces fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué significa? Recuperó la vista. El tema es que él empezó a ver, pero no sabía quién le había sanado. Ahí está el tema, ¿verdad?
¿Por qué no sabía? Porque no lo había visto. Pero luego lo ve al Señor. Más adelante, en el mismo capítulo, por este ciego se produce mucho acontecimiento. ¿Por qué? Porque el ciego entra, luego lo llevan a la sinagoga y le preguntan, ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Entonces empieza a haber una discusión por parte de los fariseos que le tenían envidia al Señor y creían incluso que este ciego se hacía el ciego y que era toda una trampa, que era algo preparado por parte del ministerio de nuestro Señor y Salvador Yeshua Jesús. Incluso mandan a llamar a los padres para atestiguar y ver fehacientemente si verdaderamente era ciego o no. Pasaron todas estas cosas. Él solamente le respondió en el versículo 11 y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, dice, y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, dice el ciego. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Cómo que no sé? Hay mucha gente que no saben quién le sanó. Acá vemos que el Señor le sanó, pero no sabía, porque todavía no lo había visto. Entonces le llevaron entre los fariseos a aquel que había sido ciego, que estaba ciego, y era día de reposo. Peor todavía, porque él hace la sanación en el día del reposo. Y los ojos le habían sido abiertos, Jesús le abrió los ojos en ese día. Pero ¿por qué justamente en el día de reposo? Porque los fariseos se habían adueñado de ese día, habían idolatrado el día del Shabbat y hacían que la gente quedara ciega espiritualmente hasta el punto de no hacer nada. Y consideraban que incluso una sanación era una blasfemia, cuando en realidad no es así. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Esa fue la palabra exacta que dicen con su ceguera espiritual. En Juan 9:16 dijeron los fariseos: este hombre Jesús, este hombre Yeshua no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Así. En este tiempo también. Dice: esa iglesia no procede de Dios porque no hace el Shabbat. O sea, ciegos, guiadores de ciegos, no entienden. Porque la Biblia clarito nos evangeliza: pasado el día del reposo, el primer día de la semana, resucitó el Señor. O sea, Él empieza a hacer nuevas las cosas del primer día y de ahí en adelante hasta el último día, todos los días. Dice: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Le llaman pecador al Señor. Y entonces había discusiones entre ellos. ¿Qué pasó acá? Para entender voy a resumir el versículo 39 al 41. Se le aparece el Señor anteriormente, en los versículos anteriores, al ciego, al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, ¿qué hace? Termina hablando con nuestro Señor. El Señor le termina diciendo que Él le sanó. Y este hombre termina aceptando que Él es el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque en el versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, porque mire por todo lo que pasó al ciego después que recuperó la vista. Lo tenían como conejillo de India en la sinagoga. Y le dice cuando lo encontró: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es como Mateo 16 cuando le dijo a Pedro: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y él dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y acá le dice al ciego. Miren cómo lo prueba el Señor, como una consigna. Respondiendo él dijo: ¿quién es? O sea, le está diciendo al Señor: ¿quién es, Señor? Le dice: ¿quién es el Hijo de Dios? Él no sabía que él era el Hijo de Dios. Y él le contesta en el versículo 37, o sea, Yeshua, Jesús, dice: el que habla contigo. Qué impresionante. El que está hablando con vos es el que te sanó. El que está hablando con vos es el Hijo de Dios. ¿Qué respondió él? ¿Puso dudas como los fariseos que conocían la palabra? ¿Será? ¿No será? El mismo Satanás en Mateo 4 y en Lucas 4 dice: si eres hijo de Dios, vas a hacer vas a hacer que las piedras se conviertan en pan. O sea, hasta Satanás dudaba que era del Hijo de Dios. Porque si Satanás hubiese sabido y hubiese estado convencido que era el Hijo de Dios, lo que iba a impedir es que llegue a la cruz, porque se le acababa todo. O sea que cuando la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan,
son entidades que creen, pero el diablo mismo hay cosas que no cree. Es más, él no cree que va a tener la segunda muerte del lago de fuego. O sea, nunca creyó en nada de lo que viene de Dios. Sin embargo, los demonios creen. Por eso hay una confusión. Dice, ¿por qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Son demonios que trabajan para el diablo, pero el diablo es el líder, es el engañador. Es el engañador que conquistó la tercera parte de los ángeles, que son hoy llamados ángeles caídos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que si les... ¿Saben dónde está la respuesta a lo que estoy hablando? Cuando los fariseos lo enfrentaron al Señor, ellos le decían, no somos hijos de Abraham, y todo lo que recalcaba en Juan capítulo 10, cuando él se hace llamar el pastor de las ovejas, él le dice, ustedes son hijos de Satanás, por eso me quieren matar. Entonces, ¿qué significaba? Si tenían el espíritu de Satanás los fariseos, ¿lo estaban viendo que era hijo de Dios? La respuesta ¿cuál es? No, no lo estaban viendo. Por eso es que el versículo 39 al 41 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean encegados. ¿Y quiénes son los que estaban viéndolo personalmente ahí? Los sacerdotes, los fariseos. En este tiempo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los más peligrosos en este mundo? Nosotros, los pastores, lamentablemente. Los líderes que agarran micrófonos. ¿Y cuántas cosas han pasado en el mundo por confusiones de líderes? Esos eran los líderes de ese tiempo. Tenían una ceguera espiritual hasta el punto que engañaban a las personas. Y hoy en día se está engañando a las personas. Incluso le manipulan para sacarle plata a la gente, y lamentablemente lo tengo que decir, y eso no tiene que ser así. Entonces no sean ciegos, desen cuenta. Ustedes se van a dar cuenta cuando alguien les quiere sacar dinero, ¿sí? Porque no lo hacen de una forma, Dios permite que se manifieste la forma. Si vos vas a mi iglesia y te digo, me tenés que dar para pagar la luz, o me tenés que dar para pagar el gas, yo ya te estoy manipulando. Vos no me tenés que dar, ni te lo tengo que decir, porque vos vas a dar como propone en tu corazón. Para eso yo trabajo, el obrero tiene su salario, vas a sembrar. Si propones en tu corazón dar ofrenda, da ofrenda. Si propones en tu corazón dar diezmo, da los diezmos, como vos quieras. Nosotros, un hombre no te va a pedir ni para hacer la Santa Cena, ni los gastos de esto, ni los gastos de aquello. No corresponde, porque para eso lo vas a hacer vos. Hay una libertad y es Dios quien pone en tu corazón y Dios te va a prosperar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, ustedes abunden para la obra. 2 Corintios 9:8. Entonces estos mercaderes acá ya de los fariseos ya en Juan capítulo 2 vemos cómo hacían negocio con las ofrendas. Uno tenía que llevar para un sacrificio de animal que sea puro. No, lo compraban ahí en el templo. Por eso es que el Señor sacó el látigo. Entregaban sacrificios contaminados. Yo he venido, dice el Señor, ¿para qué vine? Para que los que no ven, vean. Le estaba diciendo, este ciego de nacimiento no veía y está viendo. Y ustedes que me están viendo no me ven. Pero permitido por mí, dice el Señor, los he enceguecido. ¿Por qué? Por su falsa doctrina. Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren, enojados, ya estaban enojados ya. Ese ya le querían pegar ya. Si era un fariseo tucumano, le daba un cabezazo a Jesús ahí. ¡Pah! ¿Qué me estás queriendo decir, que sos ciego vos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque están diciendo, vemos, vuestro pecado permanece. Lo que en pocas palabras, queridos hermanos, está diciendo el Señor, ustedes porque ahora me están viendo tienen mayor pecado. Porque viendo no ven. Y a veces nosotros, los religiosos, criticamos a los católicos, apostólicos, romanos que le piden milagros a estatuas que ni ven ni oyen. Y a veces nosotros estamos más ciegos, ni oímos ni vemos, y somos peor que una estatua a veces. Disculpe que me diga esto, querido hermano. Con esto no estoy avalando esa ceguera espiritual, al contrario, Dios no acepta, porque Dios es espíritu. Miren.
En Hechos, el Espíritu me llevó a Hechos capítulo 9, versículo 17 y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Saulo? Saulo tenía este espíritu de ceguera espiritual. Saulo, que luego es Pablo, formaba parte del Sanedrín, había estudiado teología en el Sanedrín con todos estos fariseos y escribas. Él formaba esa parte y perseguía a los cristianos justamente para matarlos, destruirlos y encarcelarlos. ¿Pero por qué? Porque él tenía una ceguera espiritual. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo dejó ciego, dice la palabra en el contexto de Hechos capítulo 9, cuando iba a Damasco para destruir una iglesia, un ministerio de trabajo. Y Ananías era un hombre que estaba encargado en Damasco, lo cual le aparece en visión el Señor y le dice: tenés que ir a bautizarlo. Se asustó, por supuesto. Ananías dice: no, se nos persigue a nosotros para matarlo. Pero el Señor dice: quédate tranquilo que ya lo domé, ya lo dejé medio cieguito ahí, está temblando, pero vos le vas a imponer la mano, lo vas a bautizar y le vas a hacer recuperar la vista. Entonces, ¿qué significaba esto? Cuando dice: me ha enviado para que reciba la vista, ¿cuál es el título de hoy? La vista dada por Dios. Entonces, ¿qué empezó a tener? Desde ahí se convierte en Pablo una vista dada por Dios. Desde ahí en adelante empieza a ver literal y espiritualmente. Mayormente la enseñanza es para ver lo que no se ve. Vos vas a mirar en tu entorno. Yo mientras estoy acá, mire, yo voy a decir: mire, parece que estoy solo, ¿no? Sin embargo, si ejecuto la vista espiritual, estoy rodeado de átomos. Y dentro de cada átomo veo neutrones, protones y electrones creados por Dios que producen un impacto, que producen un sonido, que producen lo que están escuchando en este momento. Todo lo hace en donde, mira todo lo que se sucede en lo que no se ve. O sea, no lo veo, pero está. De la misma forma Dios está. De la misma forma que un átomo tiene energía, Dios tiene energía, es un espíritu de poder, porque Él ha creado los átomos. Todo tiene vida gracias a Él y por Él. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Saulo, tenía una ceguera espiritual, es convertido y termina convirtiéndose en un hombre terrible para Dios, que termina escribiendo 14 epístolas con una vista espiritual y una narración en cada palabra que va más allá de un hombre natural. Solamente los espirituales pueden entender lo que él escribió, porque ni él lo entendía, pues era guiado por el Espíritu Santo de Dios, como hoy me pasa. A veces yo mismo tiendo a escuchar esta enseñanza. ¿Ustedes creen que yo sé lo que voy a hablar, lo que viene a continuación? No lo sé. Yo no preparo ni papeles para hablar. ¿Por qué? Porque es algo que lo hace el Espíritu Santo de Dios. Si lo preparara de memoria como ir a dar una lección, estaría en este momento nervioso y no sabría qué decir, hasta me quedaría sin palabra. Sin embargo, es imposible cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu luego me llevó a Juan capítulo 3 y vemos a otro hombre del partido de los fariseos llamado Nicodemo. Y dice en el versículo 2 y 3, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viene de parte de Dios. Y ahí es cuando el Señor le dice: de cierto, le dice a Nicodemo, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice a Nicodemo, para que puedas ver, ya tenés la letra, tenés el conocimiento, pero te falta nacer de nuevo. Él no entendía lo que era nacer de nuevo. ¿Puede alguien nacer siendo viejo? Y la respuesta es, si vos estás escuchando y tenés determinada edad, podés nacer de nuevo. No importan los tiempos ni las edades. Podés nacer y ser nuevamente un niño y un bebé para recibir primeramente leche espiritual no adulterada, como dijo el apóstol Pedro, pero luego alimento sólido, como dijo el apóstol Pablo. Esto me indicó en Romanos capítulo 2, el versículo 17 al 18, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Eso le pasaba a Pablo, eso le pasaba a Nicodemo.
y conoce su voluntad. Claro, porque conocían la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Guía de quién? De los ciegos. El mismo Pablo, que era guía de ciegos, está diciendo esta palabra, enfrentando ahora a los ciegos espirituales. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Qué significa esto? Que cuando nos llevan a practicar todo lo que está relacionado con la ley del antiguo pacto, la iglesia está ciega y son líderes ciegos. Por eso en Lucas 6:39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No van a caer ambos en el mismo hoyo? Esto lo recalqué al principio. ¿Por qué? Porque los ciegos que pueden hacer caer a otras personas son justamente los hombres de Dios. Y eso es peligroso. No hay peor cosa que un ministerio, para con Dios, ¿no? Un ministerio manejado por Satanás. Por eso en Juan 10, versículo 10, dice, el ladrón vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Estaba hablando de la religión. Estaba hablando a los fariseos. A ellos les dijo, ustedes son ladrones, ustedes han venido a matar, a hurtar y a destruir. En pocas palabras lo que está diciendo, dentro de ustedes está Satanás, que es un ladrón desde el principio, que ha robado a mis hijos, a Adán y Eva, y yo he venido a recuperarlos, está diciendo el Señor. Por eso es que dice, las ovejas van a escuchar mi voz, yo soy el buen pastor y me van a seguir. Por eso en Isaías capítulo 35, del 4 al 5, para ir terminando, dice, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y acá viene la parte importante, en el versículo 5 de Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se le abrirán. Pero dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces Dios le abrió los ojos a Nicodemo en Juan capítulo 3, diciéndole que él era la luz del mundo. Dios le abrió los ojos a Pablo, que primero lo tuvo que dejar ciego para luego volver a reconstruirlo y para que pueda ver lo que tenía que ver. Dios permitió en Juan 9 que este ciego de nacimiento recupere la vista para mostrarle a los fariseos que desde siempre son ciegos. Y para siempre, porque viendo no podían ver y tenían mayor pecado porque viendo no veían. En Lucas 18, del 40 al 43 dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, ¿a quién? A un ciego. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Este es el ciego que clamaba, ¡Hijo de David! Cállate. Tanto clamar, le dijo el Señor, tráiganlo para acá. Vení para acá. Vení que le voy a mostrar al mundo cómo vos siendo ciego me podés ver y clamar. ¿Y por qué nosotros en este tiempo que tenemos un problema estamos tan encegados en concentrarnos en el problema y somos tan ciegos que no clamamos como este ciego que sabía que pasaba el Señor y lo estaba viendo y fue sanado? ¿Qué le dijo el ciego? Lo retó a todos y dijo, déjenlo que grite, no hay problema. A mí me gusta que grite. Me gusta que alguien diga, Señor, sálvame, hijo del Padre. Él decía hijo de David porque le habían enseñado así. ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor te dice en esta hora, ¿qué quieres que te haga? Él dijo que recupere la vista. El Señor te dice, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Saben por qué? Porque al ciego en el versículo 42 le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. No implementa la palabra sanado, implementa la palabra salvado, porque más importante es ser salvo. La misma palabra utilizó con la mujer de flujo de sangre. No le dijo está sana, tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, es más importante ser salvo. Mateo 10:18 dice, no tengan miedo si una enfermedad los mata. Tengan más bien miedo al que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Esto no significa que Dios no te puede sanar. Cuando Dios visitó a la suegra de Pedro, estaba enferma,
Dice que la sanó y se levantó, le empezó a servir. Entonces, comprometete, decir, Señor, he entendido el mensaje, has permitido que yo esté en este estado para conocerte, pero me voy a levantar, tú me sanas en esta hora y te voy a servir. Ustedes se dan una idea de cuántas cosas me libró el Señor y cuántas enfermedades me sanó para que yo lo esté sirviendo. Y todo lo que Él impide que nos suceda para usarnos, porque no hay que perder el tiempo. En el versículo 43 dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas al Señor. Qué importante, ¿no? Y vemos otro ciego en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, acá son dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo nuevamente como al otro ciego que estaba por el camino, ¿crees que puedo hacer esto? Qué pregunta, ¿no? En Juan 14, uno de mis textos preferidos, Juan 14, 12, dice, y ustedes harán las obras que yo hice, aún mayores harán. Y a veces le pregunto a la gente cuando le voy a orar, ¿vos crees que Dios me puede usar para que haga esto? Ahora te pregunto, ¿vos crees que en este momento Dios me puede usar para que vos seas sano? Y ahí está la fe. Si vos tenés fe en nuestro Señor y que va a hacer la obra, lo va a hacer, querido hermano, hermana. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Sí, sí creemos, por eso clamamos. Cree, Padre, a los que están creyendo y están tomando esta palabra. Sanación para sus vidas. Todo espíritu de enfermedad sale de su cuerpo. Todo quiste en los ovarios, todo tumor, toda mala circulación sanguínea, Padre. Que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Restauración en el nombre de Yeshua Jesús para tu vida, para tu cuerpo, para tu hijo, por quien estás intercediendo por ti mismo en esta hora. Que puedas ver más allá. Tenés que verte sano, ver a tu marido sano, a tu hijo sano, tu finanza sana. Amén. Entonces el Señor le tocó los ojos y Él nos está tocando en este momento diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme, no es conforme a mí, es conforme a lo que vos crees. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó que no digan nada. Hay cosas que a veces tenemos que callar hasta que sea el momento para dar el testimonio. En 2 Pedro 1:9 dice la palabra para terminar, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué cosas son las que tenemos que tener? Lo vuelvo a repetir, 2 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, está ciego. ¿Qué es lo que tiene que tener para no estar ciego? Lo dice en el contexto. Número 1, fe. Número 2, virtud. Número 3, conocimiento. Número 4, paciencia. Número 5, piedad. Número 6, afecto fraternal. Y número 7, amor. Amor. Queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias y lo que está antes te damos gracias por tu palabra y por habernos en este día abierto los ojos para vernos sanos, para ver tus obras, para ver lo que no estaba viendo. Me enseñaste en este día a verme sano, me enseñaste a ver a mi hijo sano y proyectado, me enseñaste a ver a mis hijos con una buena esposa, un buen esposo, unos buenos nietos. Me enseñaste a ver a mis hijos que no se congregan, verlos congregando.
A mis hijos que los veo literalmente con malas compañías, que se está drogando, los veo sano, restaurado. Estoy viendo a mi marido, a mi esposa, que es lo que necesito, que me acompaña, que me apoya, que me alienta y que también cree en el Señor. Estoy viendo mis finanzas prosperar, estoy siendo prosperado, estoy viendo mi casa terminada. Estoy viendo a los que son pastores, el ministerio creciendo, muchas almas. Vemos que esta radio, estoy viendo que cada vez está llegando a más audiencia, más. Estoy viendo lo que primeramente como hombre natural no lo veía, estoy viendo más. Es más, estoy viendo tu venida, Señor. Esta enseñanza está titulada La vista dada por Dios. ¿A quién vino a dar vista al Señor? Justamente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque así como estuvo en el Señor, ahora está sobre mí, puede estar sobre ti. Busquen la cronología de estas enseñanzas en nuestro canal Casa Bíblica Ferreira. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Espíritu Santo de Dios me llevó a Hebreos capítulo 12 y la palabra dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Eso tenemos que hacer, poner la vista en Él. Hay un ejemplo de Pedro que puso la vista en el viento que soplaba en contra y se hundió. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 14, del 24 al 33. Cuando la barca ya estaba en medio del mar, vino un ataque de parte de Satanás, como pasa en nuestras vidas. Y azotaba por las olas porque había un viento contrario. Ese viento contrario representa al problema financiero, al problema de salud. El viento te asusta. Y de repente entra en escena el Señor, como en este momento. Se aparece el Señor. Pero también entra la duda, porque no pueden ver. Ellos creían que era un fantasma. Y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El Señor dice: ven. Y Pedro, poniendo la mirada en el Señor, dio los primeros pasos. ¿Por qué no se hundió Pedro en el mar? Justamente porque puso la mirada. Dios le había dado la vista. No se trataba de mirar el mar. No se trataba de mirar la tormenta ni de mirar el viento. El mar representa este mundo. El viento, la tormenta, a lo que te está pasando. Pero hay alguien que está frente tuyo que te dice: mírame a mí, ven hacia mí. Y dice la palabra que él, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso es cuando estamos mirando el problema financiero, el problema de la enfermedad. Pero él clamó diciendo: Señor, sálvame. El Señor le tomó la mano. Esta parte me impresiona porque hay una enseñanza muy espiritual en donde nos hace entender que por más que seamos hombres de poca fe, mientras estemos mirándolo a Él y en el camino de Él, cuando nos estamos hundiendo, porque muchos se están hundiendo, y el Señor dice: tomó de la mano. Él te va a tomar de la mano. Siempre te va a tomar, Él está para tomarte de la mano. Hay una enseñanza en nuestro canal que se llama Dame una mano, Señor. Él le dio la mano y te va a dar la mano a ti. Te va a retar, te va a decir: hombre de poca fe. Pero ¿sabes qué significa esto? Que cuando le tomó la mano cesó la tormenta y llegaron a la orilla. Y esto significa que tu enfermedad, tu problema financiero y todo lo que
parecía que no vas a hacer realidad en esta vida, vas a llegar a la orilla, vas a llegar al otro lado, pero vas a llegar porque el Señor te tomó la mano. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En Juan 14, 15 al 20 me da el Espíritu estas palabras que es muy fuerte para todos y dice: todos aquellos que me aman, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Yo voy a hacer algo, dice el Señor. Yo le voy a pedir al Padre que el Consolador esté con ustedes, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, esté con ustedes. Y recalca y dice: el cual el mundo no lo puede ver. El título de hoy, la vista dada por Dios. Pero la Biblia me está diciendo que no lo van a poder ver. Nadie va a poder ver al Espíritu Santo. ¿Saben qué? Todo lo que el hombre ve lo destruye, lo mata, pero nadie puede matar al Espíritu Santo porque no lo ven. Es más, no creen. Los ateos no creen porque no ven. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Es decir, puedo ver al Espíritu Santo. Y uno de mis textos preferidos recalca en el versículo 20, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Gracias, Padre. Tú estás con nosotros, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Si por primera vez estás escuchando, no es casualidad. Dios ha permitido que llegue este momento, porque quiere salvar tu vida y tu alma. Di conmigo estas palabras basadas en Romanos capítulo 10. Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados. Estuve ciego y tú me has dado vista. Yo acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Desde hoy camino con la mirada de Dios para no caer y no tropezar. Te doy gracias, Señor, porque me perdonas y me das vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración, eres salvo. Acércate a la presencia. Gracias, Padre Celestial, por este momento que hemos compartido con todos los que están escuchando. Desde ya, bendigo a toda la audiencia, bendigo a todos los que estuvieron escuchando y oraron por fe, reciben las bendiciones. Quiero dar gracias al Señor porque hoy tuvimos 2 patrocinadores, a nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves, y nuestra querida Silvia, que también se ha sumado para sembrar, para que llegue a más audiencia y sigamos sembrando la palabra de Dios. Quedan bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Saludos de parte de mi querida esposa Melanie. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos al director de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. Paz y bendecida vida para todos. Nosotros seguimos acá en la transmisión radial. Me despido de la gente de YouTube. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.